Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. En nuestra clase del día de hoy vamos a hablar un poco de los transformadores. ¿Qué son los transformadores? ¿Cómo funcionan? Eh, Aquí tenemos un típico transformador muy chiquito, pero bueno, nos va a servir para nuestra clase de hoy y para ir graficando. Estos transformadores son muy usados en la parte de electrónica, sobre todo en la parte que nos va a teñir a nosotros, que sería la parte de aire acondicionado. Lógicamente los transformadores se usan en todo, en la distribución de la red eléctrica, desde los 13.000 volt hasta los 380 que se utilizan en las industrias, o los 220 volt que usamos en nuestro domicilio. Bueno, esa reducción de tensión se hace por medio de transformadores. Por ejemplo, en un cargador de batería que carga 12 volts y lo conectamos a 220 volts, utiliza un transformador. Los estabilizadores de tensión o los elevadores de tensión utilizan también transformadores. Nuestro celular carga su batería por medio de un transformador. Así que bueno, en la clase de hoy vamos a estudiar a este muchachito que es el transformador. Vamos a hacer las mediciones de prueba, todo respecto al transformador. Ahora bien, ¿cuál es el principio de funcionamiento de este pequeño muchacho? Bueno, como ustedes saben, y lo hemos visto en las clases anteriores, un conductor eléctrico, cualquier conductor eléctrico, supongamos que tengo la lapicera, genera cierto campo magnético alrededor de él. Si yo hago una bobina, una pequeña bobina con un cable, voy a tener un flujo magnético que, si lo canalizo por medio de un núcleo, lo más probable es que tenga una circulación de corriente, y esa circulación de corriente por medio de otra bobina yo la puedo tomar y generar también una tensión. Entonces, un transformador básico, si yo tomo aquí, voy a tener una bobina que es la de entrada, y a través de un núcleo de hierro, que ahora vamos a explicar bien cómo funciona, va a generar un campo magnético por aquí, y esta bobina va a tomar ese campo magnético y va a generar también una tensión de este lado. Bien, estos transformadores generan la corriente de un lado del núcleo, y a través de la circulación del núcleo la va a tomar por esta bobina. Básicamente, este transformador, esta bobina, no tiene contacto eléctrico con esta otra. Están totalmente aisladas una de la otra. Bien, nuestra bobina de cable de cobre, el cual está barnizado y aislado entre sí, entre espira y espira, por este cobre. Nuestro núcleo, en este caso se utilizan las chapas de silicio. Las chapas de silicio, cuando ustedes desarman un transformador, en este caso vamos a ver aquí se puede ver, si uno lo mira atentamente en esta parte, va a ver que tiene varias linitas. Bueno, estas son distintas chapas, una pegada muy cerca de la otra, ahí se puede ver mejor. Esas chapas que están muy pegadas de la otra son chapas de silicio que están aisladas también entre sí y generan este campo magnético alrededor de este núcleo. Entonces, bien, lo que yo voy a tener es un arrollamiento que se llama, en este caso, primario, que sería el de entrada, y un arrollamiento llamado secundario, que sería el arrollamiento de salida. Bien. Si yo ingreso 220 volts aquí, voy a tener una salida de acuerdo a la cantidad de vueltas que yo les dé aquí. Si le doy más vueltas, voy a tener menos tensión, y si le doy menos vueltas, voy a tener más tensión de lo que yo he arrollado aquí. Esto tiene una relación. El bobinado primario con el bobinado secundario tiene una relación entre sí, y un cálculo básicamente de potencia y de tensión, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero bien, básicamente lo que tenemos en un transformador son dos bobinas unidas por medio de un núcleo de hierro, en este caso chapas de silicio, que son las que se usan, y un bobinado secundario. Bien,
Para aquellos donde se usan, por ejemplo, transformadores con varias salidas, lo que se hace es de esta bobina, por ejemplo, si yo tengo una salida entre este punto y este punto de 24 volt, si yo lo tomo a la mitad, lo más probable es que tenga 12 volt. Entonces voy a tener un transformador que tenga una bobina de 24 volt, de 12 volt respecto al punto cero, siempre usando los 220, por ejemplo, de entrada. Bien, básicamente un transformador lo que hace es transformar la corriente eléctrica. Ahora, en el próximo video les voy a mostrar un poco más detallado los cálculos de este transformador. ¿Qué mediciones debemos hacer? Bueno, las mediciones a realizar básicamente son que estas bobinas no estén a masa respecto a el chasis y que estas bobinas no estén en corto entre sí. En algunos casos este alambre se puede pinchar y hacer un corto, y básicamente cuando yo conecte mi transformador voy a tener, por ejemplo, un cortocircuito. O bien que esta bobina se corte y tenga una tensión de entrada en el bobinado primario, pero cuando llegue al bobinado secundario no voy a tener tensión porque esta bobina se cortó. Y al cortarse, el flujo magnético no es captado por la bobina ya y por ende no voy a tener salida. Si está a masa o está cortada alguna de las bobinas, mi transformador no va a servir. Tipos de transformadores que tenemos: transformadores reductores de tensión, transformadores elevadores de tensión, tenemos transformadores refrigerados por aire, transformadores refrigerados por aceite, como por ejemplo son los que uno ve en la calle, los transformadores de las compañías eléctricas. La mayoría están refrigerados por aceite porque levantan tanta temperatura que necesitan un refrigerante extra aparte del aire. Estos que son chicos, lógicamente no necesitan ningún tipo de refrigeración porque la cantidad de corriente que circula es muy poca respecto a la disipación que tiene de temperatura. Pero bueno, ahora en el próximo video vamos a hablar un poco de lo que sería la relación de las bobinas para calcular su corriente y su tensión. Básicamente esto es un transformador y este es el funcionamiento que tiene un transformador. Lo que tenemos que hacer siempre es medir la tensión de entrada y la tensión de salida. En caso de que no tengamos tensión de salida, puede ser que esté cortada entonces la bobina. Deberemos mirar las características técnicas del transformador para poderlo cambiar. En muchos casos existen en la electrónica fuentes que son regulables en tensión. Entonces, si yo tengo este transformador de 12 volt que se quemó, lo que puedo hacer para estar seguro es eliminarlo, en este caso de la placa, y aplicarle con esta fuente regulable 12 volt, donde estaba conectado el transformador, para ver si a partir de ahí comienza a funcionar mi placa, por ejemplo. Si la placa comienza a funcionar, ya voy a estar totalmente seguro de que este equipo está en malas condiciones. Otra medición la puedo hacer aparte solo con el transformador, es decir, bueno, lo saco, le doy tensión, vamos a suponer que este transformador es de 220 a 12 volt, le doy 220 volt de aquí y veo si tiene los 12 volt aquí. Bien, un transformador es de corriente alterna, transforma la corriente alterna de este punto y nos da corriente alterna en este punto. Siempre que hagamos las mediciones de transformador que tengan tensión, van a ser en tensiones alternas. Vamos al próximo video donde nos vamos a meter un poquito más en los cálculos de los transformadores y bueno, y después seguimos viendo un poco más de todo esto.